importante entender. Pero antes que empezamos, vamos a orar para que Dios me ayude a mí y que Él nos pueda ayudar a entender su palabra. Vamos a orar. Padre Santo y Bello, te doy gracias una vez más por estos hermanos. Esta es un tema fundamental, pero un tema que muchos no entienden. Nuestra santificación por medio de la muerte de Cristo, no por lo que hacemos. Es imposible santificarnos nosotros mismos por medio de nuestros hechos. Imposible. Es el trabajo del Espíritu Santo que vive en nosotros. Hebreos capítulo 10. Verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a parar ahí y entender algo. La ley y el sistema de los sacrificios fue un tipo de lo que venía Cristo, el sacrificio de Cristo para quitar nuestros pecados. El sistema judía solamente cubría nuestros pecados, pero no la quitaba. Y era algo que hacían para recordar, porque tenían en su conciencia la culpabilidad del pecado y necesitaban hacer esto cada año y tenían que recordar los pecados. Ellos entendían que esto era un tipo para el Cristo, el Mesías que venía. Ellos entendían eso. Ellos no pensaban que podían ser santificados, rectos por la sangre de un animal. Ellos sabían esto. Jeremías profetizó de lo que Dios iba a hacer en mandar a su Hijo un sacrificio, uno para nuestros pecados, que Dios iba a cambiar nuestros corazones, que Dios iba a santificarnos. Vamos a leer el verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ok, el escritor de Hebreos está diciendo aquí, él está dando una prueba, que ellos entendían que no era solamente para quitar el pecado, porque ellos tenían que continuar. Si era algo que quitaba el pecado, entonces ¿para qué continuar? ¿Para qué continuar cada año? Ellos entendían. Y aquí podemos leer, no tendrían ya más conciencia de pecado. Una persona puede pensar, ¿qué quiere decir eso? Que cuando somos nacidos de nuevo, que por medio del sacrificio de Cristo, no debemos de tener conciencia del pecado. Eso puede causar confusión. Lo que se refiere ahí, la conciencia, es la conciencia de la culpabilidad del pecado. En la conciencia ellos tenían culpabilidad. Nosotros no tenemos eso en Cristo. Gloria a Dios. No tenemos culpabilidad. La conciencia sí,
el Espíritu Santo nos mueve por medio de la conciencia a reconocer el pecado. Eso sí, la conciencia sí puede reconocer que pecamos, sí. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a reconocerlo, pero a la vez sabemos que Cristo pagó la paga de ese pecado y que no somos culpables. Pecamos, nos sentimos mal, pedimos perdón relacionalmente con Dios. Hay muchos que piensan que si pecamos y no pedimos perdón, vamos a ir al infierno por ese pecado. ¿Han oído eso? Yo lo he oído. Y eso no existe. Pedimos perdón a Dios relacionalmente, como dos esposos. Estamos unidos con Cristo, casados con Cristo. Y cuando hay pecado, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa con dos que están casados. No hay esa comunión perfecta, hay algo. Pero cuando piden disculpe o perdón, se mejora la relación, se pone más íntima. Entonces con Dios es lo mismo. Ya Cristo pagó la paga de nuestros pecados, todas, para siempre. Una vez para siempre. Hablamos de eso el último domingo. Entonces la pregunta es, ¿para qué pedirle perdón a Dios? Relacionalmente. Para mantener esa comunión con Cristo, con la conciencia clara. ¿La conciencia de qué? ¿De culpabilidad? No. En la conciencia que estamos pecando y que estamos, ¿cómo decir? Dios no se agrada. Estamos viviendo en desobediencia. Eso está en la conciencia, sí. Que vamos a recibir la disciplina de Dios porque Él es nuestro Padre, que nos ama. En la mente, en la conciencia tenemos eso. Dios, ten misericordia de mí y ayúdame. Yo no quiero pecar contra ti, porque reconozco lo que pasaste por pagar la paga de este pecado. Dios Santo y Bello, ayúdame. No te quiero ofender. Ayúdame. Perdóname. Quiero tener una relación íntima contigo, sin la conciencia molestarme por medio del Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida que refleje a Cristo. ¿Para qué? Para la salvación de otros. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y para la salvación de almas. Si tú lo piensas bien, todo lo que hacemos es para edificar la iglesia y salvar al pecador. Piénsalo bien. Todo. Y Dios se alegra por el Cristo en nosotros que está trabajando a edificar la iglesia y a salvar al pecador. Cristo en nosotros. Dios se agrada. Vamos a seguir con el verso 4. El 3, perdón. Estamos hablando del sistema del sacrificio de los judíos, que no podía. Pero sí, el sacrificio de Cristo sí puede quitar pecados. El sistema de los judíos no podía, de la ley no podía quitar pecados, solamente cubrirlos. El 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lo que estaba diciendo yo antes. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Memoria de qué? De la culpabilidad. Y es algo que nosotros en Cristo no tenemos. Pero vamos a seguir leyendo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entendemos algo.
Solamente en Cristo nuestros pecados pueden ser quitados una vez para siempre. Y cuando Dios perdona, Dios se olvida. Cuando Dios perdona, Dios se olvida. Él no está dando cuenta cuántas veces ya, y se está poniendo frustrado. No, Dios no se frustra. Cuando Él perdona, Él se olvida. Y vamos a leer esto en el mismo capítulo. Hebreos 10, versos 5 hasta el 8. Dios desea obediencia más que sacrificio. Había un problema con el sistema sacrificial. ¿Está bien decirlo así? Nada más sería no la sistema, el sistema. El sistema, gracias. De sacrificio. Dios prefiere obediencia más que sacrificio. Y Cristo obedeció a Dios. Y es algo lindo, precioso, como dice Romanos 5, por medio de su obediencia, nosotros fuimos salvos, santificados, justificados. Algo tan lindo, precioso. Vamos a leer el 5 hasta el 8. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo está hablando aquí, en profecía. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está la obediencia de Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vamos a parar ahí, el verso 8. Hay muchos hoy que piensan: si diezmo, si ofrendo, si ayudo, si hago sacrificios para ayudar a la iglesia, Dios se agrada. Y no piensan en su relación con Cristo. No piensan si están viviendo una vida que obedece la palabra de Dios. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿O solamente sacrificamos por la iglesia, por la obra, pero no obedecemos la palabra de Dios en nuestras vidas diarias? Ahí está el punto que llegamos aquí. Podemos dar, podemos hacer, pero si no tenemos una relación íntima con Dios, si no vivimos una vida en acuerdo con la Biblia, obedeciendo la palabra de Dios, Dios no se agrada de lo que hacemos. ¿Hace sentido? Eso es lo que estamos aquí. Se puede aplicar eso en estos versos. Vamos a ir a 1 Samuel 15, 22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más clarito está ahí en 1 Samuel. Lo que Dios desea es una relación íntima, obediencia a su palabra primero. Entonces lo que hacemos para Dios es el fruto del Espíritu en nosotros que nos mueve, el fruto que nos mueve para hacer. Hacer es el resultado de una vida íntima con Cristo. El hacer es la motivación.
La motivación del hacer para Dios es el amor y gratitud. Pero si estamos pensando que estoy haciendo esto para agradar a Dios y para ganar la salvación, estamos en error. Porque sabemos que en Tito capítulo 3, versos 4 y 5, Tito capítulo 3, versos 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entendemos eso porque es muy importante. Si hacemos algo pensando que Dios se agrada porque lo que hacemos y no tenemos una relación íntima con Él, no obedecemos su palabra, cuando llegamos allá, nuestras obras van a ser ¿qué? Juzgados, ¿no? Para ver si eran por fe, y algunos van a ser quemados, como leemos en 1 Corintios 5. El hombre va a ser salvo, pero sus obras fueron quemados cuando eran probados para saber si eran de fe. Si eran, por ejemplo, Abel y Caín. Abel, él presentaba por fe, por obediencia. Abel presentaba una oveja, sacrificio, en acuerdo con la palabra de Dios, ¿tú ves? La palabra de Dios, obediencia, entonces trabajo. Pero Caín presentó, no en acuerdo con la palabra de Dios, presentó lo que él quería presentar, vegetales. Y Dios, ¿qué pasó? No lo aceptó, porque no fue en acuerdo con su palabra, no fue resultado de algo que obedecieron. ¿Me entiendes? A veces mi español no está tan claro. Tenemos que entender, si hacemos algo, primeramente, antes de hacerlo, es muy importante saber si está en acuerdo con la palabra de Dios y si estamos viviendo en acuerdo con su palabra, en obediencia. Vamos a seguir. Cristo quitó el sistema que tenía que repetirse continuamente, y era solamente un tipo de Él, de Cristo, y estableció su sacrificio una vez para siempre. Cristo quitó ese sistema que no servía, que era solamente un tipo, una sombra de lo que venía de Cristo. Y cuando Él vino, tenemos a Cristo. No necesitamos ese sistema, porque tenemos lo que es real. Vamos a regresar al verso 1 para que podamos entender lo que yo dije. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿tú ves? No la imagen misma, sino una sombra. Pero Cristo fue la imagen misma. Y ahora lo tenemos a Él. Y no necesitamos ese sistema. Gloria a Dios. No necesitamos sacrificarnos para ser salvos. Nos sacrificamos porque somos salvos. Y porque Cristo nos mueve. Porque amamos a Dios. Porque su amor nos constriñe, nos controla. Hacemos porque somos. No hacemos para ser. Y podemos leer eso en Efesios 2, 8, 9 y 10. Siempre me gusta dar versos cuando digo algo, y siempre deben de preguntar. Si alguien dice algo y no te da Biblia, pregúntale, ¿a dónde está? Como los bereanos, siempre estaban ahí, escuchando y averiguando. Mira lo que dice: porque somos hechura suya. Pero vamos a leer en el 8, mejor.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces lo que hacemos es el resultado de la salvación, no la causa. Y entendemos cuando hacemos algo para el Señor, cuando hacemos algo, una obra, entendemos que tenemos que tener una relación íntima con Dios y que lo que hacemos es por fe y obediencia a la palabra de Dios. Seguimos con el verso 9. Cristo quitó el sistema que tenía que repetirse continuamente y era solamente un tipo de él. Y Cristo y Él estableció su sacrificio una vez para siempre. Vamos a leer el 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y por la obediencia de Cristo somos santificados para siempre, no por lo que hacemos. Esto es algo muy importante entender. Vamos a leer Hebreos 10 hasta el 14. Dice: en esa voluntad somos santificados. Otra vez voy a repetir: en esa voluntad, la voluntad de Cristo, obedeciendo la voluntad del Padre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios. El 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Tú sabes lo que quiere decir cuando leemos que Cristo se sentó? ¿Qué? ¿Cristo se puso cansado? Y se sentó. Él dijo: wow, ya, voy a sentarme. Es palabra, how do you say figurative? Figurativa. Quiere decir que Cristo terminó, no más, terminó un sacrificio para siempre y terminó. Y sentado a la diestra de Dios quiere decir que es glorificado, poderoso, Dios en la carne, unido con Dios, la Trinidad Santa y Bella. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En otras palabras, Cristo se sentó ahí, esperando cuando ese gran día viene, donde Él va a regresar al mundo, a estar aquí con nosotros para siempre. Y el 14, otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas veces estamos leyendo? ¿Cuántas veces repita este mismo punto? Ahora, cuando leemos esto entendemos algo. ¿Somos perfectos, hechos perfectos para siempre? Tenemos que entender algo. Lo que es la santificación posicional. Un rey, una reina, tienen un bebé. Ese bebé de un día nació y es un bebé, un infante. Ese infante ni puede agarrar la botella, se muere ahí,
si nadie le da la botella? Pero es príncipe. Posicionalmente ese bebé es príncipe. ¿Entendemos ahora? Somos posicionalmente en Cristo santificados y perfectos para siempre. Posicionalmente. Pero hay también la santificación progresiva, que tenemos que entrar. Porque Dios, Él nos va a ayudar y Él no se va a olvidar de nosotros y nuestra situación. Necesitamos cambiar, más como Cristo, menos como nosotros, desde adentro, no desde afuera. Hay muchos que creen que si yo paro de hacer esto, y si yo hago esto, y paro esto, y no hago esto, y hago esto, y hago aquello, voy a ser santificado, me voy a santificar. Y no entienden que el cambio viene desde adentro por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, por medio de tribulaciones, y aplicando la palabra de Dios en esas tribulaciones, mejoramos, cambiamos más y más por medio de esas pruebas. Así es como Dios nos santifica progresivamente. Esa palabra. Por las tribulaciones, pruebas. Aplicando la palabra de Dios en las pruebas, cambiamos más y más como a Cristo y menos como nosotros. Vamos a Filipenses 1:6. Aquí Pablo está hablando de algo precioso y lindo. Los que son de Dios, los que son nacidos de nuevos, van a madurar, van a cambiar más como Cristo y menos como ellos. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer Filipenses 1:6. Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién está en control de nuestra santificación progresiva? Cristo. Una promesa ahí. Lo que Dios dice, Él hace. Él nunca falla. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a ir ahí. Primera de Tesalonicenses 5, 23 hasta el 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Ves? Es un proceso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mira este verso que sigue, tan lindo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. ¿Quién está en control de nuestra santificación progresiva? Dios, por medio de pruebas, tribulaciones, y aplicando la palabra de Dios en esas pruebas, en esas tribulaciones, aprendiendo. Cuando entramos en una tribulación, no oramos a Dios: Dios, ya, no más, quítame esto, no más. No debemos de pensar así cuando estamos en una tribulación, en una prueba. Debemos de orar a Dios, y como dice Santiago, darle gracias, porque sabemos que Él está en control y que Él nos está, ¿qué? Bendiciendo, que Él está involucrado en nuestras vidas. Damos gracias a Dios y le preguntamos a Dios, en vez de preguntar ¿por qué, Dios, por qué? No. Preguntamos: Dios, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Ayúdame a entender lo que quieres que yo aprenda de esto. Gloria a Dios y gracias, porque tú estás trabajando en mí para que yo sea más como Cristo y menos como yo. Tan lindo, tan precioso. Vamos a regresar a Hebreos 10.
El 15, la promesa, la profecía de Jeremías, dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Él perdona y se olvida. Nosotros a veces no entendemos la paciencia de Dios. A veces pensamos que Dios se va a poner frustrado con nosotros. Pero cuando entendemos la palabra de Dios y entendemos el amor de Dios, que es incondicional, la misericordia y la gracia que no tienen ningún límite, cuando entendemos eso, deseamos vivir una vida que le agrada a Dios por gratitud, por amor, por respeto, porque lo amamos y queremos agradecerlo. Eso es la motivación de un cristiano. Pablo lo dijo, el amor de Cristo me constriñe, me controla. Algo tan lindo. Y termina aquí, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez para siempre, gloria a Dios. Y siempre, yo quiero siempre añadir, siempre cuando hablo de lo que es la seguridad en Cristo, siempre yo quiero añadir cuidado, porque nunca podemos abusar de la gracia de Dios, porque su disciplina nos corrige. Y Él es un Dios, nuestro Padre, Abba Padre, que nos ama tanto, que nos disciplina como un Padre bueno y perfecto, motivado por amor, para cuidarnos de nosotros mismos. No probamos a Dios, no probamos a Dios.